Muy buenas tardes, queridas almas. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Deja que hable tu alma, este espacio sagrado donde nos reunimos para escuchar, sentir y recordar quiénes somos más allá de lo aparente. Gracias de corazón a cada persona que ya se está conectando y a quienes lo verán en diferido. Te invito a compartir desde donde nos estás acompañando y a dejar tu energía en los comentarios. Hoy abrimos un espacio sagrado con nuestra invitada especial de hoy, que nos acompaña desde Argentina y lleva años acompañando a almas en su proceso más sutiles de sanación, reconexión y despertar. Ella es Cecilia Queruga, es terapeuta holística, guía en un camino que entrelazan la sabiduría de los registros acásicos, las constelaciones familiares y la biodescodificación emocional. Su mirada abarca lo invisible, honra lo ancestral y abre la puerta a una comprensión más profunda del alma, del cuerpo y de la historia que cada uno de nosotros lleva dentro. Bienvenida, Cecilia. Es un placer tenerte una vez más en Deja que hable tu alma. Gracias, Mari. El placer es mío. Muchas gracias a ustedes por convocarme una vez más para estar en tu programa. Siempre es un placer conectar con la gente de España, con ustedes. Así que un placer enorme de mi parte poder ser parte de su programa también. Gracias. Todos traemos preguntas que solo el alma puede responder. Cecilia, ¿cómo explicas a alguien por primera vez qué son los registros acásicos y cómo pueden ayudarnos en su proceso de sanación? Perfecto. Los registros, Mari, son una herramienta muy hermosa que todos en realidad traemos con nosotros, solo que de alguna manera no la sabemos, porque los registros lo que hace es abrir a través de una oración sagrada la biblioteca de nuestra alma. Pero nosotros venimos con nuestra historia, con vidas anteriores inclusive, donde nuestra alma, a ser eterna, trae todos esos recuerdos. Los registros es una conexión con nuestros guías espirituales que todos los tenemos. No hace falta ser lector de registros para sentirse acompañado por los guías, los ángeles, los arcángeles y todos los seres espirituales que nos guían y nos contemplan, nos cuidan, ¿no? Pero el hecho de abrir registros es que a través de un lector de registros akáshicos o de una iniciación que vos le puedas hacer a una persona, es que ellos mismos puedan tener el acceso a su biblioteca álmica. Esto les va a servir para poder encontrar por qué te está pasando cierto bloqueo en tu vida, por qué estás atravesando X situación. Como siempre digo, en los registros tenemos que tratar de no hacer hincapié en preguntas a futuro, sino más bien dejarnos sentir en lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque justamente lo que los guías hacen es eso, darnos la confianza de que siempre estamos acompañados. Entonces, ¿a qué le vamos a tener en un futuro si contamos con una asistencia celestial 24/7? Entonces, el tema de poder abrir estos registros nos va a brindar esa información para que nosotros entendamos por qué a un bloqueo, por qué a una relación, por qué a una situación de dolor, y también poder destrabar aquellas memorias que por ahí no entendemos por qué nos pasan y que al tener el acceso a una apertura de registros akáshicos vamos a poder entrar en esa biblioteca álmica, inclusive en algunas situaciones de vidas pasadas, que nos van a estar bajando los guías ese mensaje para nuestro desarrollo, nuestra evolución, para acompañarnos también en ese proceso. Así que es muy lindo el hecho de poder contar con ellos, ¿no? Y saber que estamos asistidos todo el tiempo. Estupendo, porque sí que a veces vamos y queremos hacer preguntas del futuro, ¿no? Muchas Siempre, personas. siempre, muchas personas, yo creo que es un poco la ansiedad, ¿no? Con la que vivimos hoy en día, todo esto, las redes, todo que nos lleva a querer investigar, a saber un poquito más. Y es tan importante, Mari, centrarse en el hoy, en lo que nos está pasando, en lo que estamos viviendo en el presente, para ser conscientes, ¿no? De la evolución que ya hicimos
en el pasado, pero también de la que somos capaces de hacer sin pensar en el futuro. Entonces ese mensaje que ellos siempre nos van a dar son mensajes colmados de amor, de entendimiento, de guía, de sabiduría, y eso es lo que nos va a dar la tranquilidad para transitar después el futuro. Entonces está bueno siempre focalizarse en el propósito, en la misión, en por qué me pasa tal cosa, ¿no? Y a través de ahí poder desarrollar después el futuro dejándolo a libre albedrío, ¿no? De cada uno. Así es. A veces no entendemos por qué sufrimos hasta que escuchamos lo que el alma guarda. Tal Entonces, se cual. puede decir que después de una lectura de registros akáshicos podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Sí y no, eso depende mucho de la persona. Yo siempre digo, los guías son muy amorosos y si tienen que tirarnos un poquito ahí de la oreja, lo hacen con mucho amor. Porque siempre nos van a dar un mensaje de amor, son seres de luz. El tema es que después va a depender mucho de la persona si decide tomar ese mensaje para seguir el rumbo que ellos marcaron o para cambiarlo completamente. Justamente por esto, porque los guías bajan una guía, bajan un mensaje, pero después cada individuo es libre, ¿no? De su albedrío, de sus decisiones, de sus palabras, de sus acciones. Entonces va a depender mucho de la persona. Lo lindo de los registros es poder tomar ese mensaje con amor y poder llevarlo a la vida propia, ¿no? Y decir, ¿qué es lo mejor para mí? Si yo sé que esto me está bajando del cielo, claramente va a ser algo orientativo favorable. Entonces lo ideal es seguir ese camino porque uno sabe que va a llegar a la máxima expansión de lo que está preguntando. Pero bueno, ellos dejan todo a libertad nuestra, así que ese destino va a depender mucho de nosotros el cambiarlo o no. Genial. Sanar no es cerrar heridas, sino comprender de dónde viene. Cecilia, ¿qué papel juega las vidas pasadas en los bloqueos o patrones que repetimos hoy? Yo creo que juegan un papel muy importante, ¿no? Y siento que de alguna manera es la base, porque nosotros venimos con una misión, que esa misión es eterna, ¿no? La misión siempre va a ser la misma vida tras vida, pero el propósito va a cambiar. Entonces, todas aquellas heridas que nosotros tengamos de una vida anterior va a estar repercutiendo en la vida actual. A veces llegan como karmas positivos o negativos, a veces como dharmas positivos o negativos, pero siempre detrás de toda situación, vamos a decir, de vida que va a formar parte de nuestro propósito, hay un aprendizaje. Y esas heridas siento que de alguna manera nos llevan a evolucionar, ¿no? Es como dice el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte, te fortalece. Y es un poco lo que es la evolución del alma, porque el alma ser eterna todo el tiempo necesita estar en una constante evolución, en un constante crecimiento, y el crecimiento te lo dan los desafíos y las pruebas que la vida también te pone, ¿no? En el día a día. Entonces siento que está muy conectado a nuestras vidas pasadas, nuestra vida presente, porque es lo que tenemos que evolucionar, lo que tenemos que llevar adelante, lo que tenemos que aprender o devolver, ¿no? Muchas veces hay ciertos karmas o dharmas que pasan por una cuestión de devolución, y eso también es aprendizaje, porque no para todo el mundo a veces es fácil dar o tomar. ¿No? Esto del dar y tomar, que hoy está tan presente en las situaciones sistémicas, a veces es difícil porque a veces muchas personas sufren cosas de sus vidas pasadas que están irresueltas y que en la vida presente no pueden ponerla en práctica. Porque es justamente su aprendizaje, no es esto que hablábamos de lo que uno tiene que aprender de la vida anterior. Entonces, el abrir registros y preguntar por vidas pasadas nos va a dar una orientación muy profunda hacia lo que nosotros tenemos que trabajar en este propósito de vida. Porque vamos a encontrar las herramientas para evolucionarlo, pero también para tener el entendimiento de por qué lo estamos transitando. Estupendo. Heredamos más que genes, también historias no contadas. En tu experiencia, ¿cómo influye los
linajes familiares en nuestras emociones, enfermedades o decisiones? Bueno, influyen muy a lo grande, diría Mari, ¿no? Y cada terapia tiene como su puntito de destrabe más profundo. Desde registros, por ejemplo, podemos entender por qué nos volvemos a encontrar con una persona, porque tal vez esa persona que antes fue mi hermana, hoy es mi mamá o mi hija, ¿no? Los cambios de roles, digamos, o los cambios de sexo dentro de una vida a otra. Si lo vemos desde la biodecodificación, nos ayuda muchísimo porque entendemos que todo viene de una energía primaria, al igual que en las constelaciones. Nosotros al tomar de papá y mamá, que es nuestra energía primaria, estamos tomando la vida que viene de ellos y por ende también la vida de aquellos que le dieron la vida a papá y a mamá. Entonces entramos ya en un juego, ¿no? Por así decirlo, sistémico, donde todo es importante lo que tomamos de nuestro árbol. Y esto que vos me preguntabas sobre las emociones, ¿no? Y los dolores, hay muchas cosas que a veces son heredadas. Esa es una herramienta que se ve mucho, por ejemplo, en constelación o en biodecodificación, donde podemos ver que a veces tenemos traumas que los tomamos por amor y que ni siquiera somos conscientes de que existían, porque por ahí estamos tomando un dolor o un accionar de nuestra abuela o de nuestra bisabuela o bisabuelo y ni siquiera lo conocimos. Pero tal vez, por decirte algo, tenemos una deuda emocional, no sé, de que no nos sentimos abundantes, ¿no? En la vida no nos permitimos ser abundantes y por ahí fue porque un abuelo murió por plata o porque un abuelo hizo mucho derroche económico. Entonces hay ciertos patrones, creencias y heridas emocionales que tomamos de nuestro árbol, que tomamos de ese transgeneracional y que muchas veces no lo conocemos. Las constelaciones entonces nos muestra que no estamos solos, que somos parte de un sistema mayor. Ex ¿Qué tipo de conflictos pueden trabajar con constelaciones familiares? ¿Cómo sabes cuando una persona necesita constelar? Bien, voy primero a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué se puede trabajar absolutamente todo? ¿Y quiénes podrían hacerlo? Yo creo que todo el mundo debería constelar. Es una herramienta fabulosa que aporta no solo sanación, sino entendimiento. Dentro de una constelación familiar uno puede ver cómo está dado su sistema, se pueden ver secretos muchas veces del sistema que en realidad la constelación no entra en descubrir cuál es ese secreto, pero sí descubrir dónde está el desorden, ¿no? Y muchas veces nos pasa que en generaciones anteriores los secretos eran un tema muy tabú, en cosas que hoy por ahí lo vivimos de una manera más libre. Anteriormente eso no pasaba. Entonces a veces cargamos con heridas que no sabemos de dónde vienen, que no somos conscientes. Y la constelación un poco lo que hace es mostrar a dónde estuvo ese desorden, ya sea un dolor, una exclusión, una pérdida, un duelo, un desorden sistémico, ¿no? Ya sea por perpetradores, por personas que sufrían adicciones. Entonces, en base a eso, lo que nosotros hacemos en la constelación familiar es sanar absolutamente todo, porque se puede sanar una enfermedad, un síntoma, se puede trabajar un oficio, se puede trabajar el amor, un vínculo, un duelo. Entonces, son como muchas herramientas de sanación integradas en un solo punto. Y ese punto es el sistema, es el campo sistémico, nuestro campo, nuestro sistema familiar, donde todo se mueve y donde nosotros estamos trabajando básicamente con las energías primarias, que son papá y mamá, ¿sí? De quien tomamos la vida, y a partir de ellos poder llevar adelante ese orden, ¿no? Que al acomodarlo se acomoda a eso que nosotros fuimos a constelar.
Por ejemplo, si una chica viene a constelar un problema de que no puede ser madre, tal vez al ponerlo en la constelación familiar, su sistema nos está mostrando que tal vez su abuela o su bisabuela sufrieron abortos o abusos, ¿no? De donde nacieron hijos que después fueron excluidos. Entonces, simplemente con entender e integrar a esa persona que se sintió excluida o que fue excluida, nosotros abrimos, digamos, nuestro útero y nuestra conexión a la vida. Entonces se puede sanar absolutamente todo, Mari. Eh, Todo. Síntomas, enfermedades, relaciones, trabajos, sirve para todo. Sirve para todo y es muy lindo. Yo creo que todos deberían en algún momento de la vida pasar por una constelación. Siempre digo, y es muy importante, creo, esto de romper el tabú de que no es una terapia energética, porque mucha gente le tiene miedo. Es una terapia psicológica generada por Bert Hellinger, que fue un psicólogo alemán, ¿no? Y que lo que hace es acomodar el sistema familiar, el sistema de origen. Una herramienta estupenda, sí. El cuerpo muchas veces grita lo que el alma calla. ¿Qué te enseñó la biodecodificación sobre la relación entre enfermedad y emoción? Que están 100% ligadas. Toda enfermedad se genera a través de una emoción, todas. Eh, Son emociones bloqueadas, son emociones que se guardan en nuestro inconsciente. Nosotros trabajamos desde nuestra mente tenemos el cerebro, ¿no? Dividido en dos, y debería de ser un 50 y un 50. Esto desde la biodescodificación no funciona de esta manera, sino que nos trabaja con un 80% inconsciente y un 20% consciente. Entonces ese 80% muchas veces son esas sombras, ¿no? Que tenemos, esas oscuridades que no queremos ver, lo que metemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento salen. Y la biodecodificación lo que hace es descubrir que una vez que yo ya tengo el síntoma o la enfermedad, obviamente es una terapia que acompaña la medicina, ¿sí? No la reemplaza. Siempre advierto esto porque hay gente que dice, no, estoy haciendo biodecodificación, ya estoy sanada. No, el tratamiento médico tiene que estar. Pero la biodecodificación ayuda muchísimo a que entendamos de dónde viene, por qué se originó, por qué nació ese problema. Entonces, cuando entramos en el proceso de decodificar la enfermedad, podemos descubrir que hay un montón de emociones que están bloqueadas. Y ahí es a donde entra un poco el juego del cual te había hablado antes, que hay muchas emociones que son propias y que hay otras emociones que son heredadas, que ni siquiera a veces conocemos. Entonces, por ejemplo, una persona que te viene por problemas digestivos, vos ya sabés que detrás de ese problema va a haber enojo y vas a saber que detrás de ese problema hay cosas que no se digirieron, ¿no? Que no fueron digeridas. Entonces, ahí se empieza a trabajar con una línea de tiempo, con un proyecto sentido, para saber si ese síntoma que la persona está pasando, síntoma o enfermedad, ¿no? Porque muchas veces ya vienen con la enfermedad declarada, lo que hace es descubrir la emoción. Entonces, la biodecodificación lo que hace es romper esa emoción que lo generó hasta llegar al síntoma o la enfermedad, y eso mejora muchísimo el tratamiento médico, ¿sí? O nuestro bienestar si no estamos en tratamiento. Y bueno, y todas las enfermedades están relacionadas a las emociones. Lo digestivo, al enojo, a la ira, a las cosas que no se digieren, todo lo que es intestinos, a lo que necesitamos soltar. Los problemas pulmonares es el miedo a la muerte, el miedo a morir. Y a veces y eso es muy importante porque hay mucha gente con problemas respiratorios, y no es el miedo a la muerte de transición, ¿no? De que paso del plano físico al plano celestial. Muchas veces es dejar morir una parte nuestra. A veces es dejar morir un duelo, a veces es dejar morir una relación, un trabajo, un oficio, una relación con hijos, ¿no? Muchas veces cuando tenemos, y suele pasar mucho que después de que una familia, por ejemplo, vea partir a su hijo, a cambio de rumbo, ¿no? De vida,
para bien, o sea, que se va a otro país a probar suerte o lo que sea, los padres suelen sufrir problemas pulmonares. Es muy común verlo, porque es algo que estamos dejando morir, estamos dejando ese nido vacío. Entonces, todo proceso que esté relacionado a dejar morir algo va a afectar la parte respiratoria, pulmones, bronquios, alergias, ¿no? Lo que necesitamos soltar. Está 100% ligado a la emoción. Es, Sí. es bueno saber todo ese tipo de cosas porque así podemos poner atención, ¿no? Ahí en eso que nos está pasando y comprobar si realmente es así. Tal cual, y a veces evitar, ¿no? Porque uno ya va sintiendo, el cuerpo habla constantemente y el alma aún más. Entonces a veces el saber escucharnos, el tener esos 5 minutitos de reflexión para uno, para decir cómo me siento, el reconocer nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, ayuda mucho a que uno pueda evitar una enfermedad a futuro porque es como desbloquear una parte inconsciente que algunos sabemos que está, otros por ahí no la conocen, y este tipo de herramientas lo que hace es darte el conocimiento para evitar llegar a una enfermedad, o sea, tomarlo desde el síntoma directamente. Estupendo. Y justo a veces cargamos con dolores que no nos pertenecen. ¿Qué sucede cuando una persona se da cuenta de que está viviendo lealtades inconscientes con su árbol genealógico? Bueno, ahí justamente trabajamos desde el transgeneracional. Ahí lo que hacemos es abrir el árbol. Hay veces que las personas tienen información, ¿no? Sobre su proyecto sentido y a veces no. Entonces, muchas veces lo hacemos con biodecodificación, pero a veces mechamos alguna constelación, sobre todo cuando no tenemos la información. Pero lo más importante de esto siento que es encontrar la emoción, porque a través de la emoción vamos a estar descubriendo qué es lo que pasó en el árbol, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, vengo con una enfermedad hereditaria, por ejemplo, un hipotiroidismo, y apareció de golpe o apareció en una corta edad de mi vida. Eso es súper importante, porque ahí vamos a detectar si es nuestro o si es del transgeneracional. Todo lo que sucede en los primeros 7 años de vida de un ser humano es lo que va a estar marcando los traumas generacionales, digamos, de toda su vida, ¿no? E inclusive muchas veces también de los descendientes, de los hijos, sobrinos, nietos. Entonces, esos 7 primeros años de vida son cruciales. Cuando no tenemos información del árbol y no queremos poner una herramienta como la constelación, por ejemplo, para ver qué es lo que pasó en ese sistema que no conocemos, lo que hacemos es trabajar con la infancia de esa persona, porque esos 7 años son los que nos van a estar marcando dónde se generó el problema. Y si ese problema es del niño o la niña con la cual estamos trabajando, o si viene de sus padres, de mamá, papá, abuela, abuelo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, esto del hipotiroidismo aparece en los niños, que por lo general es más un síntoma de una persona adulta de más de 30, 40 años. Y cuando aparecen en los niños, muchas veces decimos, a ver qué pasó en la edad de ese niño. Y por ahí ese niño a los 5 años perdió a un tío. Y entonces ahí tenemos la lealtad a su abuela que perdió un hijo, ¿no? Entonces ahí es a donde se van dando esos hilos invisibles, transgeneracionales, que van uniendo el problema que la persona ya en su vida adulta tiene, pero que tal vez la arrastra desde la niñez, o que apareció en su adultez, pero como no tiene información del árbol, lo podemos deducir desde su infancia. Entonces todo está hiper interconectado, ¿no? En nuestro sistema familiar. Lo lindo es poder reconocerlo y sanarlo. Y cuando cargamos con heridas emocionales que no tienen que ver con nosotros y que por ahí son lealtades heredadas o patrones heredados, lo lindo es poder decirle sí a todo, tomar todo lo que viene de nuestro sistema familiar para que de alguna manera nada quede excluido, nada quede herido, y al aceptar todo tal y como fue, estamos tomando la vida de nuestros padres, de nuestros ancestros,
y es una manera de honra, es honrar la vida que tenemos y generar nuestro propio destino para también evitarle un dolor futuro a los hijos, nietos o sobrinos, ¿no? Y ahora que mencionas, ¿por qué es tan importante honrar a papá y a mamá? Y porque de ellos tomamos todo. Es todo lo que está bien, ¿no? Inclusive a veces cuando no hay una buena relación con los padres. Nosotros elegimos a los padres siendo almas, pero los padres son los que dicen sí, acepto tenerte. Entonces, ¿cómo no honrarlos? Es muy importante porque es la energía primaria, es la energía que nos da vida, por ende nos da la posibilidad de después poder desarrollarnos como seres humanos independientes en todo lo que nosotros querramos hacer. Se da muchas veces en situaciones donde los padres son muy presentes y para la persona es muy fácil honrarlos y decir, sí, tomo todo lo que viene de ellos, pero por ahí hay algo que viene de su árbol, o sea, de sus abuelos, que no está tan bueno. Y ahí es a donde yo te decía, no, recién este sí a todo. Porque si bien los padres son la energía primaria, son quienes nos dan la vida, nos hacen tomar conciencia, después somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia de nuestra propia vida. Yo siempre comparo con la energía primaria, ¿no? La energía de papá y mamá, como si fuese un iceberg, ¿no? Nosotros cuando sanamos, ellos son los que nos dan la vida, es lo que está debajo del agua. Y a medida de que uno va sanando esas heridas, ¿no? Con papá y mamá o esas aceptaciones de nuestro sistema familiar, un poco lo que hace es como bajar el nivel del agua y dejar que la punta de ese iceberg suba. Eh, pero muchas veces hay personas que quieren meter el iceberg abajo del agua. Y por más de que lo metas, que lo sumerjas debajo del agua, va a seguir estando. Entonces, qué mejor que aceptarlo sabiendo de que es nuestra base, de que es nuestra fortaleza para después poder construir sobre lo que nosotros queremos ser en la vida. Entonces, tomar a papá y a mamá es muy, muy importante porque de ellos estamos tomando una energía de gratitud, de honra, y quien vive en honra y gratitud tiene abundancia, tiene prosperidad, y no hablamos solamente de lo económico, hablamos de ser abundantes en la vida, de sentirnos conforme con lo que somos, con nuestras elecciones, con nuestros vínculos, con todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, aceptando los padres que tenemos, los padres que tomar, ¿no? La energía que viene de los padres, de esta energía primaria, después todo el resto fluye. Algo muy importante, sí. Sí, Hay momentos en que todo se ordena y comprendemos por qué. ¿Recuerdas alguna experiencia transformadora en una sesión de registros acásicos o constelaciones que te haya marcado profundamente? sí, varias, varias, de los dos lugares. Desde registros, recuerdo una vez una situación de una chica que tenía mucho miedo al fuego, no podía ni siquiera compartir un asado en familia porque ella no podía estar en contacto con el fuego. Y al abrir registros, sus guías me mencionaron de que ella había sido en una vida anterior quemada, había muerto en un incendio. Y una vez que la chica tomó conciencia de lo que sus guías le estaban diciendo, me hizo saber que había empezado a compartir una vida normal con el fuego. Podía prender la hornalla, ella no podía cocinar, no podía hacer nada que tenga fuego, no podía estar en contacto con eso. Y a partir de ahí, a los muy poquitos días, empezó a probar y empezó a llevar una vida completamente normal dentro de su familia, ¿no? Y con sus vínculos. Empezó a disfrutar, ¿no? Y empezó a ver el fuego con amor, que es lo más lindo, ¿no? En una vela, en una honra, ¿no? Como yo le había dicho ese día. No lo veas siempre como una herramienta de peligro. Toma esto que los guías te dicen para que sea luz en tu vida, para que sea una parte de tu luz. Eso desde los registros. Y desde constelaciones familiares, sí, tengo varias situaciones que al acomodar el sistema o al acomodar esta sanación que la gente proponía, se han dado cambios muy grandes e imprevistos, ¿no? Por ejemplo,
Una chica una vez vino a constelar a su papá, del cual hacía 8 años que no tenía relación, y consteló el fin de semana y el lunes el padre de la nada la llamó y hoy por hoy tienen una relación hermosa, ese abuelo disfruta de sus nietos, disfruta de su hija, donde se había perdido los 8 años, te diría que casi más importantes de su hija, que fue donde ella se independizó, hizo su vida, generó su familia, y ese abuelo se perdió todo eso. De hecho, su hijo tenía ya 6 años y medio, así que hay una experiencia muy linda desde ahí. Después otra chica que vino a constelar una vez, el tema no recuerdo bien el tema que consteló, pero si no me equivoco era algo que tenía que ver con el autoestima, con el sentirse incompleto, y habíamos visto de que había un hermano, ¿no? Parado al lado de ella, y cuando ella no sabía de la existencia de ese hermano, y cuando empezó a averiguar, resulta ser que su papá tenía otro hijo anterior a ella, de casi misma edad, y ella buscó a su hermano y su vida cambió completamente. Así que sí, hay muchas, tengo muchas historias que se dieron posterior a las constelaciones que fueron muy favorables y que ayudaron muchísimo a sanar, ¿no? Esas heridas que el alma guarda y que no sabemos muchas veces de dónde viene. Interesante, sí, porque así las personas pueden ver que realmente sucede, ¿no? Este cambio, esta sanación. Sí, 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 con trabajo, mucha gente que está bloqueada por el trabajo, ¿no? Que no consiguen empleo y constelan y al poco tiempo encuentran el trabajo o el oficio que buscaban. Y bueno, y esas son todas pequeñas cositas, ¿no? Que vienen de esta energía primaria. Todo lo que está relacionado a la abundancia, por ejemplo, al amor, a la autoestima, son cosas que por lo general guardan cuestiones o lealtades que tienen que ver con la madre, lo que tiene que ver con el oficio, la protección, la seguridad, las bases en nuestra vida son energías muy paternales, entonces es muy importante constelar para todo. Genial. Entonces habíamos dicho que toda dolencia tiene una historia detrás. Exacto. Cecilia, ¿cómo integras la biodescodificación con otras herramientas que utilizas para abordar una dolencia física o emocional? Eh, la abordo muchísimo la bio. De hecho, cuando las personas llegan a una sesión, muchas veces no saben lo que vienen a hacer. Y tampoco vienen con la idea de hacer una biodecodificación, ¿no? Te dicen, bueno, quiero verte porque me siento mal o porque estoy pasando un mal momento. Y por lo general uno siempre empieza con una biodecodificación porque ponemos el síntoma o el inconveniente, ¿no? Que la persona está pasando y empezamos a decodificar lo que está sintiendo. Y de ahí deriva en otras terapias. Muchas veces, si necesitamos algo más motivacional, lo llevamos a un coaching ontológico. Si necesitamos descubrir un bloqueo, por ejemplo, de su árbol genealógico, lo podemos hacer con la biodecodificación desde su infancia o con un transgeneracional, abriendo un árbol genealógico. Muchas veces lo hacemos con herramientas como los registros akáshicos para saber si esto es una dolencia que viene del propósito o de la misión de su vida o de una vida anterior. A veces utilizamos la herramienta del tarot como para saber por qué se está dando ese bloqueo en este momento de su vida, a veces con la constelación para poder acomodar su sistema familiar y resolverlo. Entonces, bueno, depende mucho lo que la persona venga a proponer que quiere trabajar para saber qué herramienta aplicar, ¿no? Si vemos que es algo que le está pasando como un desequilibrio emocional, por lo general se recomienda hacer Reiki o Tameana. Entonces, bueno, depende mucho de lo que la persona plantee en el momento que llega a la sesión. Entonces, ¿qué dirías a quienes tienen miedo a mirar hacia adentro y de descubrir verdades dolorosas a través de estas terapias? Bueno, en principio que no tengan miedo, porque ¿qué es el miedo, no? El miedo en realidad es un mensaje
de compasión y de validación. No hay que mirar el miedo con temor, porque hay muchos tipos de miedos. Pero en realidad cuando nosotros queremos descubrir lo que es el miedo, no es más que un conjunto de sensaciones que se dan en nuestra mente. Pero muchas veces es algo que no se identifica, ¿no? Como esto que te decía hoy de tengo miedo a morir. ¿Realmente tengo miedo a lo que es la muerte o tengo miedo a dejar morir algo? O a que muera una parte mía, ¿no? Entonces ahí es a donde entramos a indagar lo que es el miedo y un poco esto que te decía del iceberg, ¿no? Siento que el miedo es eso. Cuando uno empieza a trabajar dolencias del alma, vamos a hacer de cuenta de que el alma es ese iceberg, ¿no? Y que el miedo es la parte que está debajo del agua. Entonces, cuando uno empieza a sanar el alma, empieza a trabajar todo lo que está debajo del agua, esas bases sólidas, que es nuestro interior, es lo que tenemos dentro nuestro. Pero a medida que lo vamos dejando florecer, que lo vamos dejando evolucionar, es donde esa punta del iceberg empieza a salir. Y va a depender de nosotros cuánto vamos a dejar salir a la superficie. Pero como hablamos de validación, es muy importante hacerle saber a la persona, porque a veces aparece la frustración con el miedo. Es una de las emociones o de los sentimientos más propensos a aparecer cuando la persona está trabajando el miedo y te dice no puedo más con esta terapia, no puedo más con nada, siento que no puedo más con mi vida. Entonces ahí es a donde uno tiene que hacerle ver a la persona cuánto sanó, ¿no? Cuánto dejó salir a la luz de ese iceberg y darse cuenta de que el miedo no es más que parte de su evolución, que los miedos muchas veces son conscientes, pero en el 80% de los casos son miedos inconscientes a una emoción o un sentimiento del cual no reconocemos a simple vista. Y para eso están estas terapias que nos hacen investigar. Entonces, cuando una persona llega con miedo, lo primero que se le pregunta es ¿miedo a qué? ¿No? Y cuando la persona te responde es encontrar la clave o el nudo de que lo lleva a tener ese miedo inconsciente para poder justamente decodificarlo y que la persona sienta una compensación entre el miedo que tuvo y lo que logró reconocer. Entonces ahí es a donde se le da la validación a la persona de decir, ves que valió la pena, ¿no? Que llegaste hasta acá, que el miedo en realidad fue un fantasma, pero que era algo que no existía. Y también esto de reconocer si el miedo es real o es imaginario. Eso es algo que te pone en presente. Tengo miedo a que me pase algo cuando salga a la calle. ¿Te pasó? No. ¿Y entonces por qué tenés miedo? ¿Por qué estás imaginando un futuro que te llena de inseguridades? Vivir en el presente, como hablábamos hoy al principio, es lo que te pone un poco en la órbita de decir, me tengo que agarrar de esto, porque esto es lo real, esto es lo que estoy viviendo. Ahora, si en mi momento presente me está pasando algo que me da miedo, perfecto, ahí lo trabajamos, pero miedo a que me pueda pasar sin tener una experiencia, ¿por qué? Es imaginario, y si es imaginario no existe, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a la persona a reconocer si es real o irreal el miedo, ayuda mucho a que la persona pueda sanarlo. Claro, y también si toma conciencia de todo lo que está pasando, puede recuperar este poder y a partir de ahí elegir, ¿no? Por supuesto, porque una vez que se toma conciencia de dónde viene, se trabaja directamente en eso. Entonces la persona ya se va no solo con menos miedo, sino también con herramientas para que cuando ese miedo aparezca pueda ponerlas en práctica. Muy interesante, sí. A veces no entendemos por qué llegamos a ciertos caminos hasta que el alma nos habla. ¿Cómo llegaste tú a este De camino? acompañar a otros desde los registros, las constelaciones o la biodescodificación. Lo hice desde un proceso personal primero, Mari. Lo empecé conmigo en un momento difícil para mí, de un momento familiar que estábamos atravesando, que fue la pérdida de mi hermano. Y bueno, ahí fue donde empecé a descubrir que todo lo holístico me llevaba a una conexión mucho más profunda, a un don que ya vino conmigo de nacimiento, pero que lo tenía ahí como escondido
y fue donde me sentí completa, fue donde me sentí cómoda, fue donde pude liberar miedos, donde pude trabajar en inseguridades. Yo era una persona sumamente insegura, celosa, dependiente emocional. Y a mí el empezar con estas terapias me cambió la vida. Entonces dije, si me cambió la vida a mí, ¿por qué encima de tener el don no poder ayudar a otros? Y ahí fue donde empecé a desarrollarlo, a estudiarlo, a brindarlo. Y bueno, hoy yo digo, no, más allá de ser mi herramienta de trabajo, es mi vocación, porque no lo siento un trabajo, lo siento realmente una vocación porque me encanta ayudar, me encanta escuchar y poder brindar estos servicios holísticos que son maravillosos, porque siento que son herramientas de sanación muy profundas y de mucho respeto, porque uno está trabajando con el alma de la persona. Entonces no lo siento como un trabajo, ¿no? Más allá del placer que me da hacerlo, por el tema del respeto hacia el otro, a que uno está tocando dolores, vulnerabilidades, que fueron las que me pasaron a mí en su momento, y que gracias a Dios agarré buenos terapeutas que me ayudaron, que me enseñaron y que me pusieron en este maravilloso camino. Es importante, sí, porque muchas veces lo que más nos duele es lo que se convierte en lo que ofrecemos al mundo, ¿no? Como te ha pasado a ti. Exacto, cuando uno lo pasa por el cuerpo, ¿no? Yo siempre digo eso, cuando uno lo vive, cuando uno lo pasa por el cuerpo es cuanto más te concientizás y más te responsabilizás con lo que le estás brindando a otro. Así es. Siempre hay una puerta de salida, incluso cuando no la vemos. Cecilia, ¿qué mensajes le darías a alguien que siente que ya ha intentado todo y aún no encuentra paz o respuestas? Que no deje de buscar, sí, que no deje de buscar porque siempre cuando uno siente que, como te dije recién, ¿no? Cuando uno dice, es hasta acá llego, más no puedo, siempre hay un poquito más. Inclusive nosotros, los terapeutas, los que estamos de este lado, siempre hay un poco más para sanar, siempre hay algo más que aprender. Y cuando un paciente te dice, no sé cómo seguir o, bueno, ahí es a donde entra en juego la validación. Es no te fijes lo que te falta, fíjate todo lo que avanzaste, fíjate todo lo que conseguiste hasta el momento. Eh, y ahí es a donde la persona es como que tú vuelve para atrás, ¿no? Y dice, pará, tenés razón, porque yo esto antes no lo hubiese hecho. Entonces es no solo un estímulo para que la persona pueda seguir trabajando en sí misma, sino para que puedan encontrar en su alma ese reconocimiento de decir, wow, cuánto crecí, ¿no? Y no lo vi. Porque a veces la rutina, la manera tan acelerada en la que vivimos, no nos deja pararnos y mirar nuestra propia vida y decir, ¿qué hice? Pero si uno mira hacia un año hacia atrás, ¿no? O 2 años hacia atrás, y donde vos venís transitando todo un proceso de sanación, te vas a dar cuenta que avanzaste muchísimo. Así haya sido en pequeños pasos o en pequeños periodos, pero siempre va a haber un avance y siempre vas a tener herramientas que antes no tenías. Porque el tema de las sanaciones holísticas están todas relacionadas al alma. Y no hay nada más puro que eso, porque es nuestra esencia, es nuestro ser. Y como dijimos al principio, es eterno. Entonces, están las memorias que traemos, están las memorias de lo que vivimos y están esas sensaciones que no sabemos por qué están, pero que en algún punto sabemos que están escritas en nuestra historia de vida, que es ese miedito, ¿no? Al futuro, porque de alguna manera sabemos lo que viene. Pero lo importante es la validación, el valorar a la persona, de decirle no bajes los brazos, seguí porque siempre hay algo más para hacer, seguí porque mirá tu camino hacia atrás y mirá cuánto cambiaste y todas las herramientas que hoy tenés para poder seguir avanzando. Algo muy importante, porque a veces tenemos la mala costumbre de estar mirando lo que queremos, ¿no? Conseguir, no lo que ya tenemos y parar un poco ahí y ver lo que está diciendo, cuánto hemos avanzado. Tal cual, y a veces también, Mari, lo que pasa es esto de
¿Por qué al otro le dio más resultado? ¿O porque el otro ya lo resolvió y yo no? Entonces es muy importante entender que el proceso álmico es personal, no hay dos almas iguales. Entonces, hay almas que van a sanar más rápido o que una misma terapia, ¿no? Les va a dar un resultado en tanto tiempo y a otro en otro tiempo, porque el proceso álmico es único. Entonces, son terapias en donde no hay que compararse con otras personas, terapias en las que hay que abrir el corazón para dejar ayudarse y entender que los que nos dedicamos a esto, por lo general, venimos con un alma cascoteada, ¿no? Como dije recién, donde nosotros también pasamos por un proceso, donde también sanamos para poder estar acá. Porque en toda herramienta holística que vos estudiás, pasás por el proceso de sanación, lo integrás en tu cuerpo antes de poder brindarlo. Entonces es muy lindo, no hay tiempos, solamente siento que hay agradecimiento para este tipo de terapias, porque da muchas herramientas. Y desde el lado de terapeuta poder hacerle ver a la persona que los cambios verdaderos están en el comportamiento, no en el tiempo. Y que con un comportamiento así de chiquitito que la persona haya tenido en el proceso es más que suficiente para que sea un impulso para que esa persona siga avanzando. Así es. Cecilia, sabemos que brindas talleres, terapias. ¿Cuáles son los próximos eventos a los que las personas puedan participar para profundizar más en estos temas? Bueno, venimos con varios talleres ahora en diciembre. Se viene un fin de año movidito para terminar el año sanando lindo. Así que, bueno, venimos con talleres de Tameana, que es una sanación muy profunda, donde con hilos energéticos, vamos a decirlo así, y mantras, se sana el alma, el cuerpo, la mente y el espíritu. Tenemos un taller de sanaciones populares que se va a estar dando el día 12 de diciembre, que es por plataforma Zoom, donde las personas van a tener la posibilidad de conocer todas las sanaciones populares que hay y van a poder elegir 3 para aprender el día 24 de diciembre, que es el día que se aprenden. Luego tenemos 2 fechas de constelaciones familiares, el 6 y el 14 de diciembre. El 13 voy a estar en una feria holística haciendo tarot y vendiendo productos holísticos junto con otro grupo de terapeutas. Tenemos rito de útero ahora este sábado, ¿sí? Importantísimo sanar el vínculo con mamá, sanar el útero. Como siempre digo, la sanación de útero no es solamente para mujeres, es muy importante para mujeres porque, y más para aquellas que quieren dar vida todavía, ¿no? Aquellas mujeres jovencitas, y también para las grandes que necesitamos sanar el vínculo con mamá, pero también lo es para hombres porque venimos de mamá. Y los hombres también merecen sanar su abundancia, los vínculos, el amor. Así que un taller súper profundo que incluye una regresión, donde se vuelve a nacer, donde se vuelve a pasar por todo el proceso de nacimiento para tomar la vida, ¿no? Justamente, y tomar a los padres con gratitud. Así que venimos con un diciembre movido. Y bueno, y las Genial. terapias de siempre, ¿no? Acá en consultorio. Reiki, tameana, registros akáshicos, péndulo hebreo, radiestesia, tarot, todo lo que hacemos acá en el consultorio. Un abanico súper extenso para elegir y empezar, ¿no? Exactamente, para sanar. Cecilia, ¿quieres aportar algo más antes de finalizar nuestra conversación? No, simplemente agradecimiento a vos, a tu programa, que siempre es un pasaje divino hacia estas sanaciones y conocimientos, ¿no? Que los terapeutas podemos ofrecer y contar un poquito de los servicios que damos. Así que, en principio, mucha gratitud. Y para las personas que están mirando al vivo, decirles que se animen a entrar en el proceso de sanación, que es lo más lindo que pueden hacer, ¿sí? Honrar, sanar, tomar la vida que tienen y vivirla, ¿no? Y sobre todo por ahí aquellas almas que se encuentran un poco en oscuridad, en incertidumbre, atravesando periodos de dolor, de miedo. Bueno, nunca es tarde y siempre es un buen momento para decir empiezo hoy.
así sea con algo así de chiquitito, pero empiezo hoy. Y aunque sea que lo hagamos en casa, ¿no? Como dije hace un rato, el cerrar los ojos, el poner tus manos en el pecho, conectar con lo que sentís, con lo que te pasa, cómo se siente tu cuerpo, tus pensamientos, tu mente. Muchas veces eso es lo que te lleva a decir, me está pasando esto, porque el vivir en la vorágine, en las corridas, en todo lo que tenemos que cumplir y hacer, a veces no nos permite darnos cuenta y nos damos cuenta cuando terminamos enfermos en una cama o con las defensas bajas. Entonces, el parar un poco y decir, bueno, estoy sintiendo esto, prefiero parar, está bueno, porque son las primeras pautas de alarma, ¿no? Como para decir, mi alma está necesitando algo, el saber escucharnos. Y a partir de ahí siempre hay puertas que se abren para que uno pueda empezar a sanar. Así es. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Mari, gracias. Un placer enorme estar nuevamente en tu programa. Gracias a ti. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a Cecilia Queiruga por compartir con nosotros su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto.